Bueno, y volvemos a hablar de economía, porque también, aunque estamos en el mes de enero, aunque es un día de muchísimo calor, tiene que ver con lo que va a suceder con nuestro bolsillo, el salario y sobre todo con lo que va a pasar en este año, que es un año electoral, año muy importante, con la economía. Santiago Franchina es economista, está aquí con nosotros. Bienvenido, gracias por venir, Santiago. No, gracias a vos, un gusto estar acá. Parece que, bueno, la gente estaba un poco preocupada por otras cosas, pero en este mes de enero, mira, yo hoy justamente leía que pese a la compra de 50 millones del Banco Central en el día de hoy, todavía el dólar mayorista se mantiene 2 pesos por debajo de la zona, de la banda de la que tanto habíamos hablado y que había anunciado el ministro Duhovne, ¿no? Hace algunos meses atrás. ¿Qué significa esto? No, que eso lo que está pasando es que eso también es grave. ¿Por qué? Porque eso lo están sosteniendo con una tasa de interés al 60%, casi al 60%. Es decir, ¿qué intenta hacer el gobierno y el Banco Central? Que no se vayan a comprar dólares, pero para eso necesitan hacer rentable bonos en pesos. Por ejemplo, las LELIQ. Que es otra burbuja financiera. Ellos habían creado una en el 2016, que fueron las famosas LEBAC, que explotó el año pasado y terminamos con un tipo de cambio casi a 40 pesos. Y ahora, para sostener y que no se siga devaluando, construyen otra burbuja financiera que se llama la LELIQ, para que todos vayan a invertir en LELIQ y no salgan a comprar dólares, sobre todo los grupos económicos, los bancos, los fondos de inversión, y ponen la tasa de interés casi al 60%. Entonces, obviamente va a ser mucho más rentable invertir en una LELIQ a 60% que hoy salir a comprar dólares. Además, la LELIQ vence semanalmente, las LEBAC vencían mensualmente, con lo cual vos lo podés renovar toda la semana, y si algún momento pensás que el tipo de cambio se va a disparar y que va a haber una nueva devaluación, bueno, transformás de vuelta las LELIQ, las sacás y vas a comprar dólares. Ahora, ¿cuál es el resultado de tener una tasa de interés al 60%? Que se destruye la economía real. Claro. Porque no hay crédito productivo, y una pequeña y mediana empresa que quiere cambiar un cheque, se lo cambian aproximadamente al 80%, con lo cual las pymes no tienen financiamiento. Sí, se paraliza la actividad y terminamos con indicadores como el último que conocimos el pasado viernes, fue, ¿no? De caída de la actividad económica. Exactamente. Bueno, y como una rueda que se va retrasando en vez de activarse, que es lo que justamente hacía. Y además de destruir la economía real, porque destruís el crédito productivo, pero además generando una nueva burbuja financiera. Digo, lo que está creciendo el stock de LELIQ es infernal, con lo cual, cuando esos que tienen LELIQ se vuelquen de vuelta al dólar, vas a tener de vuelta una corrida cambiaria que el Banco Central no la va a volver a poder sostener, como con las LEBAC, y va a obligar al gobierno a tener que devaluar nuevamente, con lo cual eso además se va a empezar a traducir nuevamente en inflación, que ya para este año los pronósticos son una inflación del 30%, entre 30 y 35%, cuando el gobierno había puesto en el presupuesto público 23%, venimos de una inflación del 47%, y agravado con que lo que más está aumentando son los que llamamos bienes y servicios inelásticos, que es lo que los argentinos tienen que consumir y no pueden dejar de pagar, como las tarifas de los servicios públicos o, por ejemplo, los alimentos. Que el año pasado los alimentos aumentaron casi un 64%, que implica que aumentaron 15 puntos porcentuales por arriba de la inflación. Y de vuelta, es alimento. Nosotros desde la Universidad de Avellaneda acabamos de sacar hoy un informe sobre el sector lácteo. En los últimos 3 años el consumo de leche cayó un 10%. El año pasado 1.3%, pero si uno toma los 3 años, 10% de caída de leche. Con lo cual, si el argentino ya está dejando de consumir leche, imaginémonos en los otros bienes y servicios que son menos necesarios que la leche. A ver, has dicho varias cosas importantes, no quiero olvidarme lo de la corrida cambiaria. Vemos la imagen de los supermercados aquí detrás. Quiero preguntarte por esto también, ¿qué pasa con las compras de la canasta básica? Pero el tema de la leche es gravísimo, lo venimos contando hace años. Bueno, vos ahora me hablas de un nuevo estudio, pero además, ¿por qué es tan grave? Porque aquella familia que deja de comprar leche no es la que tiene un poder adquisitivo mediano o alto, ¿no? Sino aquella que tiene menos recursos y que en realidad lo que hace es comprar leche para los chicos, porque tiene varios chicos chiquitos, y tiene que empezar a reducir de ahí porque no le alcanza el dinero. Esto significa, nadie de clase media o de clase alta va a dejar de comprar leche, dejará de ahorrar, dejará de comprar alguna otra cosa, pero estamos hablando de las clases más bajas,
bajas y de un alimento que es fundamental, que no le puede faltar a los chicos en su primer año de vida, ¿no? Fíjate, de ahí la gravedad de algo que parece ser un dato aislado, cayó el consumo de leche, y si no lo analizamos en profundidad, tal vez no nos damos cuenta. Yo sé que obviamente vos lo sabés y ustedes lo han analizado, pero es importante darnos cuenta de qué estamos hablando, de algo muy pero muy grave. Exactamente, vos fijate que en el informe lo que nosotros marcamos es del sector lácteo, los aumentos de precio del año pasado en comparación al 2017, sí. El yogur 73%, la manteca 51,6%, la leche en polvo aumentó un 49,6%, el dulce de leche aumentó 47,9%, la leche fresca, la leche aumentó un 47%, es decir, por arriba de la inflación general. Y el queso cremoso un 45%. Esta es la gravedad de que son productos consumidos por los sectores de más bajos ingresos, y por eso, si bien la inflación es alta, está repercutiendo muchísimo más en los sectores de más bajos ingresos que en los sectores de más altos ingresos, de los más altos ingresos. Lo mismo pasa con la tarifa de los servicios públicos. Si uno toma el salario mínimo, ¿cuánto representaba en el 2015 las tarifas en el salario mínimo? Era 6%. Sí. Hoy las tarifas en el salario mínimo, que es el salario de los que menos ganan, representa el 26% las tarifas de los servicios públicos. Hasta hoy, porque se vienen nuevos aumentos también, no es que ya terminaron. Bueno, te agrego algo más, porque vos hablabas de lácteos, hablábamos de la leche. En el caso de los quesos, lo mismo pasa, porque claro, bueno, uno va a comprar un pedacito de queso que probablemente pueda salir 200 pesos, digo, queso cremoso que se va en una pizza, ¿no? Sí. Puede salir unos 200 pesos tranquilamente. Y no quiero olvidarme también de los jubilados, de los adultos mayores, porque yo mencionaba a los chicos, pero también el calcio es importante para los adultos mayores, y también son aquellos que por ahí se cuidan, porque 200 pesos, gastar 200 pesos en una pieza de queso muy chiquitita, bueno, hace que rápidamente llegues a los 1000 comprando 2 o 3 cositas más. De todos modos, ¿qué es lo que sucede en general? Veíamos las imágenes del supermercado con la canasta básica y las posibilidades que tiene la gente de acceder. Recién nuestra pantalla decía, claro, la gente se está endeudando para comprar alimentos. Exacto. ¿No? Porque no llega a cubrir la canasta básica para una familia tipo. Bueno, el mismo INDEC sacó un dato que en noviembre del año pasado, el 37% de las compras en supermercados con tarjeta de crédito, cuando en abril... en agosto, perdón, de ese mismo año, del año pasado, la compra con tarjeta en los supermercados era del 31%. ¿Qué implica esto? Esto es un fenómeno que se viene produciendo en este modelo económico, que es un microendeudamiento general de la población. Sí. En líneas generales, lo hace el jubilado con la tarjeta argenta, lo hace los de la asignación universal por hijo, que son de vuelta los que menos ganan, y ANSES saca como un dato positivo que los que reciben asignación universal por hijo y los jubilados se están endeudando para comprar comida, con lo cual demuestra un dato negativo. Lo mismo pasa con los créditos hipotecarios. Antes era el Procrear, ahora te dan el crédito UVA, es decir, no tenés que endeudarte en el banco, y ahora lo observamos con este dato que sacó el INDEC, con este endeudamiento, es decir, pagando con la tarjeta. Cada vez más los argentinos, para comprar la comida en los supermercados, tienen que pagar con tarjeta, que eso implica de vuelta un microendeudamiento de la población, sabiendo además que cuando vos no pagás la tarjeta, la tasa de interés que te cobra la tarjeta por esa deuda es cercano al 80%. Sí, es un problema grandísimo. ¿En qué se traduce? En que probablemente vayas acumulando deuda que después no puedas pagar, porque la mayor parte es intereses. Exactamente, ese es el problema, y esto tiene que ver cuáles son las dos fases. Primero, te hago caer el ingreso real. ¿Qué implica esto? Que los ingresos nominales estos últimos 3 años aumentaron menos que la inflación, con lo cual vos cada vez tenés menos poder de compra. Y entonces, ¿qué te abro? La puerta de que si no te alcanza para llegar a fin de mes, te endeudo. Pero pasa lo mismo, que cuando vos te endeudás para poder comprar los bienes necesarios, después tenés que pagar cada vez más intereses, con lo cual de vuelta te van pulverizando los ingresos, ya no solo por la inflación, sino por la tasa de interés. Con lo cual el argentino ve que se le pulverizan los ingresos reales como por la tasa de interés. Lo mismo pasa con el Estado argentino. El Estado argentino tiene cada vez menos recaudación tributaria, eso lo demostró el año pasado. El año pasado la recaudación tributaria fue del 31% con una inflación del 47%, con lo cual se le cae la recaudación tributaria, pero cada vez tiene que pagar más intereses porque es un Estado cada vez más endeudado. Entonces, ese famoso déficit fiscal cero nunca lo va a conseguir el gobierno, porque se le desploma la recaudación tributaria que le exige el FMI, que como recauda menos y para llegar al déficit
déficit fiscal, vuelve a ajustar, eso profundiza la crisis económica, con lo cual el Estado vuelve a recaudar menos y entra en un callejón sin salida, que nosotros ya vimos cómo terminan las políticas de ajuste estructural en la Argentina. Santiago, también se desaceleraron los plazos fijos. Esta es otra de las características, ¿no?, de las últimas horas. Hablábamos de caída en actividad económica y ya que está te pregunto todo junto, porque también a mí me llamaba la atención. Había un dato que hablaba de caída en lo que es la actividad de los bancos. Esto se traduce en créditos, ¿no?, y todo el movimiento de ese sector. A ver, si bien hay más gente que se endeuda, de todos modos, a ver si está bien mi razonamiento, para llevarlo a lo llano, hay más gente que se endeuda, pero de todos modos no crece la cantidad de actividad bancaria, gente que deja dinero en los bancos para cobrar los intereses, se piden menos créditos, o sea, en paralelo también pasa eso. Bueno, el último que va a ser perjudicado de todo esto va a ser el sistema bancario. Hoy es el gran ganador en términos de tasa de rentabilidad. Porque han tenido ganancias importantes, por eso me llamaba la atención este dato. Fue el sector que más ganó de la economía argentina, claramente, y mucho más. La tasa de ganancia de los bancos fue muy por arriba a la inflación, con lo cual es una tasa de ganancia real. Pero obviamente tarde o temprano un modelo económico de ajuste como el que estamos viviendo nosotros obviamente se va a empezar a traducir primero en menos crédito, que ya lo estamos viviendo, crédito hipotecario. Hoy salió los datos de tema de venta de inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2018 se cayó más de un 12% y lo que más cayó es la venta de inmuebles con créditos hipotecarios. Ya la gente no saca créditos hipotecarios. Los que tienen UVA están viendo que como se le ajusta la cuota a través de la inflación, la cuota UVA está aumentando más que la inflación y eso obviamente está generando que la gente que haya sacado en el 2017 un crédito UVA ya no lo pueda pagar y obviamente se va a empezar a resentir en el sistema financiero un modelo de ajuste. Ahora, en términos de depósito está viviendo de cierto una desaceleración, hay que ver en el mediano plazo qué va a pasar, porque esto obviamente la gente empieza, o los que depositan empiezan a ver que tarde o temprano va a haber una nueva devaluación de la moneda nacional porque este tipo de cambio no lo van a poder sostener, con lo cual si hay una nueva devaluación de la moneda nacional hay que ver cuánto, entonces ¿qué empiezan a especular? En vez de depositar la plata en los bancos, que te está dando una tasa de interés relativamente alta, porque ellos lo que están haciendo es comprando el ELIC, en vez de hacer eso, si yo especulo que tarde o temprano va a haber una nueva devaluación, en vez de depositarlo en los bancos empiezo a comprar dólares y ese es el peligro que haya una nueva corrida cambiaria. En la Argentina muchos pronostican que una nueva corrida puede llegar a pasar en marzo, después de las vacaciones. Siempre marzo es un mes difícil en términos económicos, con lo cual muchos prevén que puede llegar a pasar esa nueva corrida cambiaria en marzo. Pero ¿por qué se daría en marzo? Es la segunda vez que vos lo mencionás y uno piensa, bueno, a ver, una nueva corrida cambiaria en un año electoral para el gobierno actual podría ser, podría definir, ¿no?, incluso el resultado de una elección según cuáles sean los efectos, pero siempre muy negativos, ¿no?, en la economía diaria. ¿Por qué mencionás el mes de marzo? Porque en marzo tenemos la renegociación de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Va a ser un mes clave en ese sentido, porque ahí el gobierno le va a tener que demostrar al FMI que viene cumpliendo con su política de ajuste y si no logra demostrarlo, va a tener que volver a renegociar con el Fondo Monetario Internacional los acuerdos del crédito. Y yo creo que siempre lo que hace el FMI te pone condicionalidades que sabe muchas que vos no podés cumplir. ¿Para qué? Para que cuando después te pongas a negociar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional, el FMI siempre te va a correr la cancha, entonces siempre te va a pedir cada vez más política de ajuste como hizo permanentemente el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en marzo es un mes clave en ese sentido porque el gobierno se va a tener que volver a sentar a negociar con el FMI, le va a tener que demostrar los datos de la economía real y financiera. Todos sabemos que son todos datos negativos, con lo cual hay que ver cómo sale esa negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente también va a depender mucho de cuáles son las posibilidades electorales de Mauricio Macri de poder ser reelecto. Claro, eso obviamente mide a la hora de que se estimule o no una corrida cambiaria. Ahora, el problema principal de esto es que el modelo económico de esto es financieramente frágil, con lo cual cualquier problema interno o externo se traduce en una corrida cambiaria, se traduce en una mega devaluación de la moneda nacional. El gobierno ya no tiene cómo sostenerlo, eso lo sostuvo durante 2 años y un mes a través del endeudamiento externo con
con el sector privado. El sector privado ya le dijo en enero del año pasado que no le prestaba más al gobierno de Mauricio Macri, con lo cual tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para volverse a endeudar. Pero obviamente esto implica que tarde o temprano esa deuda hay que pagarla. Ya este año hay vencimientos, pero la mayor cantidad de vencimiento viene post 2020, con lo cual el mismo sistema financiero internacional, el FMI, empiezan a ver que si siguen estos datos económicos, inclusive si siguen la misma receta que el FMI recomienda, tarde o temprano se termina en un default de deuda, y ese es el peligro para el sistema financiero internacional, que están olfateando un default de deuda. Obviamente ellos creen que este año no, y hay que ver, pero 2020 o 2021, cuando vengan los principales vencimientos de deuda, corre peligro el tema de que el Estado pueda pagar esa deuda, y nosotros sabemos cómo termina un Estado defaulteado, cómo termina la economía argentina, y eso tiene una sola explicación: el megaendeudamiento externo que volvimos a sufrir los argentinos en 2016, casi 150.000 millones de dólares de deuda externa. Nos endeudaron a $1.300 por segundo en promedio, nos tomaron una deuda externa de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ya la Argentina es el país más endeudado con el FMI, más que Grecia, que hace más de 10 años que el FMI está en Grecia. Nosotros ya tenemos más que deuda con el FMI con Grecia, somos el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Si nos prestan los 57.000 millones de dólares, el 41% de todo el endeudamiento del FMI con el mundo va a ser con la Argentina, y eso obviamente no se va a poder pagar, y eso es lo que olfatea el sistema financiero internacional. Lo que quiere hoy solamente Mauricio Macri es garantizar el pago de la deuda externa para este año, para no tener que defaultear en la deuda y ver qué pasa a partir del 2020, pero el sistema financiero internacional está viendo más allá de este año, está viendo en el 2020. Ahora, para el argentino común, al mismo tiempo que se genera un escenario de burbuja financiera, posible riesgo de default, para el argentino común lo que estamos viviendo es la destrucción de la economía real por estallar el año pasado la primer burbuja financiera que generó el gobierno de Macri a través de la LEVAC, y lo vemos con destrucción de pequeña y mediana empresa, que tiene lo que se llama tormenta perfecta, que no puede pagar los costos, no puede pagar los tarifazos, la tasa de interés por las nubes, se le caen las ventas, apertura comercial indiscriminada. Y para el argentino y jubilado común, pulverización de los ingresos reales, porque nuestros ingresos están subiendo mucho menos que la inflación. Bueno, hablabas de las pymes y justamente realizaron un nuevo pedido. Digo un nuevo pedido porque hace tiempo, ¿no?, que desde las pequeñas y medianas empresas vienen pidiendo al gobierno nacional, al ministerio puntualmente de producción, que se apliquen, ¿no?, algunas medidas, que se les dé una mano, ¿no? Esta es la traducción simple. ¿Para qué? Para salir de esta situación o tener una mejor situación, para no tener que cerrar, algo tan simple como eso. Exacto. Un pedido de varios puntos, ¿no?, de unos 35 puntos en las últimas horas, pero bueno, parece que el gobierno nacional, la política hasta el momento ha sido siempre la misma, y de hecho en algún momento se les llegó a contestar, bueno, que trabajen, ¿no?, y que no se quejen tanto. Que no y mientras tanto nosotros lo vamos viendo todo el tiempo, y lo veíamos hace unos poquitos días con esta fábrica de pelotas. Creo que era Pinball, una fábrica de pelotas que decía nosotros, ya, bueno, ahí hay otro factor que tiene que ver con la importación, pero que decía, tenemos que cerrar nuestras puertas, como tantas otras empresas más. Por ese lado no va a haber una respuesta, evidentemente. No, porque el gobierno de Macri ya entregó la economía real. ¿Qué significa entregar la economía real? Ya no la maneja, no puede tomar decisiones. Toda la economía real y toda la economía en general ya la maneja el Fondo Monetario Internacional, porque es sencillo, el FMI le dice, aplica estas políticas económicas. Si el gobierno de Macri llega a decir que no, el FMI no le baja los dólares que el gobierno de Macri necesita para no tener que defaultear. Bueno, de todos modos, previo al acuerdo con el fondo, tampoco una política de incentivo, al contrario. Digamos, a las pymes se las ahogó con tarifazos impagables, ¿no? Esto fue así en un primer momento. Pero claro, es verdad lo que vos decís. Con el FMI se profundizó, obviamente, que es un objetivo Macri. Yo estoy convencido que el equipo económico de Macri cree que nosotros no podemos ni debemos ser un país industrial. Estoy convencido de eso. Por eso, desde un principio, 2016, antes del acuerdo con el FMI, hablaba de la Argentina como el supermercado del mundo, volver a esa idea de la Argentina como un modelo agroexportador. El sector industrial durante estos 3 años perdió más de 100.000 puestos de trabajo, y estamos viviendo una ola de desindustrialización de la economía argentina, como yo me acuerdo, 76, cuando era la propaganda de la silla, que vos te sentabas, decía Made in Argentina, y te caías. La producción nacional, contra la producción nacional. El mensaje, que es el mismo mensaje de este gobierno, es que la industria nacional es ineficiente, el trabajador argentino es caro e improductivo, entonces esos
productos, en vez de producirlo nacionalmente, importemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la industria y las pequeñas y medianas empresas generan la mayor cantidad de puestos de trabajo, con lo cual, si se profundiza esta ola de cierre de pyme y desindustrialización de la economía argentina, vamos a ver, y ya estamos viviendo una nueva crisis laboral donde las tasas de desocupación van a llegar a los 2 dígitos a nivel nacional. Ya en el conurbano bonaerense la tasa de desocupación, dicho por el INDEC, llegó al 13%, pero esto lo vamos a vivir a nivel nacional porque, repito, la pyme genera el 75% de los puestos de trabajo y si las pymes cierran no hay trabajo en la Argentina, con lo cual un país de modelo agroexportador, que era la concepción de Macri, que se profundiza con el acuerdo del FMI, es un país para 20 millones de argentinos, nada más. Santiago, muchísimas gracias por haber venido en esta jornada de tanto calor y hablar de temas tan calurosos, ¿no? Bueno, nos quedamos a la espera de que la cosa vaya mejorando un poco, ¿no? Gracias a vos, un gusto. Muchas gracias por venir, gracias.